Bueno, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede nuevamente estar por la gracia de Dios con vida y con una necesidad en el alma de escuchar, recibir la palabra. Recuérdense que el propósito de la enseñanza no es solamente que usted tenga mayor conocimiento, sino que esta verdad termine afectando nuestras vidas para que la justicia que hemos recibido por gracia a través de la fe sola en Cristo pueda ser reproducida también en en nuestras vidas en el diario vivir. Así que vamos a pedir dirección a Dios para tener el estudio ahora de este maravilloso tema que lo vamos a estar viendo en el capítulo 2 de Tito, versículos 11 hasta el capítulo 3, versículos 11. Así que es un poco extenso el tema de ahora, pero muy necesario. Y el tema es la gracia en los tres tiempos de nuestra salvación. Así que vamos a estar viendo todo relacionado a la gracia. Oremos, Padre. Infinitamente agradecidos con usted por la misericordia que nos muestra, el favor inmerecido, Señor, el tenernos con vida y con en su misericordia permitirme a mí transmitir esta enseñanza a cada uno de los estudiantes que con corazón honesto, Señor, desean eh, conocerle y aprender de lo que usted requiere, Señor, para cada uno de nosotros que somos hijos suyos por medio de la fe, al haber puesto nuestra confianza solamente en usted y en su obra. ¿Y quién es usted? Gracias, Señor, por cada hermano que se está en este momento conectando. Y le ruego, Señor, que aquellos que estarán viendo estos videos también posteriormente sean edificados a través de estas enseñanzas. No solo ellos, sino que puedan estas personas que reciben la enseñanza compartir con otros también la verdad de las Escrituras. En el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a estar viendo el tema de la gracia y los tres tiempos de la salvación. Y recuérdense que el versículo clave de esta carta de Pablo a Tito es el versículo 5 del capítulo 1, donde Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Así que esta carta tiene que ver con poner orden dentro de una iglesia bíblica. Así que hemos visto lo que es la introducción de Pablo en el capítulo 1, versículo 1 al 3, la apreciación de Pablo por Tito, como él lo consideraba un verdadero hijo en la fe. Pablo le habla a Tito en el capítulo 1, versículo 5, sobre la necesidad de ordenar, en otras palabras, de organizar las iglesias. Y para ello se necesita establecer primeramente un liderazgo bíblico que esté calificado. Y aquí están los requisitos de los ancianos en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Pero Pablo no se detiene solamente a hablar de las cualificaciones de los líderes de estas congregaciones, sino también les habla acerca de no solo establecer líderes, sino también establecer la verdad y no permitir que la falsa enseñanza mine o contamine el corazón de la iglesia. Y por eso era necesario hacer dos cosas: identificar a los falsos maestros, a los herejes, ¿verdad? En Tito 1, 10 al 12, y evitarlos, ¿verdad? En ningún momento eh, Pablo le dice a Tito que se siente con ellos a tomar un café, sino más bien que los inhabilite, que no permita que estos hombres introduzcan sus herejías, porque esto no sería producente para una iglesia bíblica. Después comienza a hablar ahora que así como una iglesia debe ser establecida con un liderazgo bíblico y sano y también con sana doctrina, nuestra forma de vivir también tiene que concordar con la doctrina que predicamos.
Y por eso la necesidad de, hermanos, motivar la piedad en hombres y mujeres piadosos. Y eso es el capítulo 2 versículo 1 al 8. Y por último, en nuestra última lección, estuvimos hablando acerca de que la piedad no solo debe de estar a nivel de hermanos en la iglesia, sino que también debe de estar fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y estamos hablando con los trabajadores piadosos. O sea que también los inconversos en nuestro trabajo, la gente debería de ver el reflejo de la gracia de Dios. Ahora, si usted mira en el capítulo 2 y me voy a tomar un tiempito para hacer esta introducción clara, si usted mira en el capítulo 2, mis amados hermanos, en el versículo 4, en el versículo 2 comienza con los ancianos, en el versículo 3 con las ancianas, hablando acerca de la necesidad de la piedad, tanto en hombres y mujeres. Después las mujeres más jóvenes, capítulo 2 versículo 4. Después habla a los jóvenes varones, capítulo 2 versículo 6. Después habla, hermano, sobre la necesidad de ser ejemplo en buenas obras y mostrar integridad, y exhorta a los siervos a que también muestren piedad sujetándose a sus amos en el versículo 9. Pero posteriormente habla también a aquellos que son los jefes de los siervos, que deben también ellos mostrar integridad. Pero algo sucede en el versículo 11, y es que en el versículo 11 del capítulo 2 ahora comienza a hablar Pablo de la gracia. ¿Y por qué Pablo comienza a hablar de la gracia? Porque, hermanos, no podemos, hermanos, vivir una vida piadosa, o no podemos experimentar verdadera piedad si primero no somos salvos. Y para ser salvos necesitamos la gracia de Dios. Y por eso es importante que usted entienda que la gracia de Dios no solo es para la salvación de la persona que pone su fe en Cristo, sino que la gracia de Dios también es necesaria para la piedad. O sea, hermanos, que todo es a través de la gracia del Señor, tanto nuestra salvación como nuestra santificación. Y por eso ahora, mis amados hermanos, el apóstol Pablo va a hablarnos acerca de este maravilloso tema de la salvación, ¿verdad? Y es necesario que seamos establecidos en esta doctrina, porque necesitamos gracia para la vida. Sin la gracia, hermanos, no hay vida piadosa. Y por eso vamos a experimentar la gracia en estos versículos 11 al 13, donde nos va a hablar acerca de una doctrina tan importante que muchos de ustedes ya conocen, pero que ahora vamos a refrescar, el cual es la gracia en los tres tiempos de la salvación. Ahora, en el punto 1, la gracia en relación al primer tiempo de la salvación es nuestra justificación. Ahora, quiero dar un poquito de contexto, porque algunas personas, hermanos, cuando ven que entramos de lleno al tema de los tres tiempos de la salvación, muchas personas no están familiarizados en esto de los tres tiempos. ¿Qué significa esto de los tres tiempos? Para explicar esto, quiero, hermanos, hablarles algunas cosas, y voy a solicitar la ayuda del hermano Mario para leer algunos versículos que son importantes. Cuando hablamos del tema de la salvación, hermanos, vamos a ver que esta doctrina está a lo largo de toda la escritura. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros leemos un versículo que habla de salvación, debemos de estar claros que el contexto va a determinar de qué salvación está hablando el escritor. Y, hermanos, la salvación es tanto en la Biblia está desarrollada como la salvación física o la salvación espiritual. En cuanto a la salvación física, la mayoría de versículos se encuentran en el Antiguo Testamento y nos hablan acerca, hermanos, de una salvación que se refiere a liberación de peligros físicos, o puede ser una salvación que se refiere a la liberación de enemigos físicos, o también problemas o dificultades físicas. Y quiero que veamos un poquito sobre los diferentes versículos de salvación física
que se encuentran en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermano Mario, leamos el Salmo 7.1, por favor, para hablar de la liberación de la salvación de enemigos físicos, como David pedía a Dios en el Salmo 7.1. Por favor. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Entonces, ven en este versículo cómo David está hablando con Dios y le está pidiendo que lo salve de enemigos físicos, o sea, personas que querían matar a David, pero también, hablando de la salvación física, hay versículos que nos hablan acerca de ser salvos de problemas y dificultades físicas, como Isaías 37:35. Vamos a leer. Por favor, yo quiero que todos los estudiantes estén conmigo escudriñando la palabra y que vayan haciendo sus anotaciones en la escritura porque esto les va a servir. Isaías 37:35, ¿qué dice, hermano? Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David mi siervo. Entonces, aquí está hablando de Dios, hermano, trayendo salvación al pueblo acerca de dificultades y problemas que estaban ellos experimentando. También, inclusive, en cuanto a la salvación física, encontramos lo que es la salvación de la muerte física. Un caso de ello es Daniel capítulo 3 versículo 17. Daniel capítulo 3 versículo 17. Entonces, por favor, quiero que vayan conmigo viendo esos pasajes. Adelante, hermano. Daniel 3:17. Dice así, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Bien. Entonces aquí estamos viendo cómo estos jóvenes le estaban diciendo al rey que Dios podía salvarlos de la muerte física, de la mano de él, ¿verdad? Y hermanos, vemos cómo entonces salvación en el Antiguo Testamento, en la mayoría de estos versículos, están en el contexto de salvación física, ya sea que la palabra sea liberación, que es lo mismo salvación, puede ser salvación de enemigos, salvación de dificultades o problemas, salvación de muerte física o de morir por una enfermedad, hermanos. Entonces, en el Antiguo Testamento, la mayoría de versículos que hablan de salvación, repito, están en el contexto de salvación física. Ahora, la salvación espiritual, aquí ya, ahora en el Nuevo Testamento, hermano, vemos que el énfasis no es tanto la salvación física como lo vimos en el Antiguo Testamento. El énfasis ya en el Nuevo Testamento es la salvación espiritual. Y es por eso que cuando uno examina cuidadosamente y hace una correcta exégesis, hermano, en los versículos que están en el Nuevo Testamento, vemos que el uso de la palabra salvación, hermano, ¿verdad? Que siempre tiene que ver con la palabra liberación, está en el contexto de liberación espiritual. Y la salvación espiritual, hermanos, está en tres tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Una salvación que ocurre en el tiempo pasado, en un punto del tiempo en el pasado, una salvación que ocurre en el tiempo presente del creyente y una salvación que ocurre en el o que va a ocurrir en el tiempo futuro para el creyente. Entonces, de eso es lo que Pablo ahora va a hablar a Tito, porque acuérdense que acabamos de estar hablando de la necesidad de la piedad y hemos estado animando a vivir una vida piadosa, tanto a hombres adultos, a mujeres mayores, a mujeres jóvenes, a jóvenes adolescentes y también, mis amados hermanos, a los siervos, a los empleados, a todo creyente se le manda, se le anima a vivir piadosamente. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, entendiendo que esto solo es posible a través de la gracia del Señor. Y para eso
usted, si quiere experimentar una verdadera piedad, primero tiene que ser salvo espiritualmente. Y la salvación espiritual empieza con el primer tiempo de la salvación, que es la salvación que tiene que ver de la pena del pecado, que teológicamente se conoce como justificación. Ahora sí podemos entrar entonces ya en detalle, hermanos, en este punto de Tito 2, 11 al 13. Entonces la gracia en relación al primer tiempo de la salvación, nuestra justificación. Ahora Pablo empieza el versículo 11 con la palabra ¿por qué? ¿Verdad? Vea lo que dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta palabra porque es una conjunción que podría traducirse ya que, en este caso, es una declaración resumida. O sea que el Espíritu Santo ha sido específico con diferentes grupos de personas. ¿Cuáles son los grupos de personas que hemos visto? Hombres adultos, mujeres adultas, mujeres jóvenes, siervos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, sin embargo, aquí encontramos un ejemplo general de cómo es la piedad en la vida de todos y cada uno de los creyentes. La parte B del versículo 11 dice, porque la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios, sabemos, hermanos, que la palabra gracia viene de la palabra charis o caris, del griego, que significa favor inmerecido. La gracia de Dios es el favor no ganado e inmerecido de Dios para el creyente. Este es el regalo de todos los regalos. La gracia es la bondad de Dios mostrada a través del perdón de todo pecado. O sea que la gracia es lo que hace posible que Dios nos haga su propia posesión. La parte C del versículo 11 dice que esta gracia que es de Dios ha sido manifestada. Esa palabra manifestada, por favor, subrayela, significa, mis amados hermanos, del griego epifanio, que es una combinación de la palabra sobre con brillar. Y esta es una gran descripción de la gracia de Dios. O sea que es la vibrante gloria de toda su bondad derramándose sobre nosotros. Esta vibrante gloria y bondad que ha sido derramada en nosotros, dice, ha sido manifestada o manifestado. Esta palabra está en el tiempo aoristo, significando que esta bondad brilló en un punto determinado del tiempo en el pasado. Por eso es que les dijimos que la salvación espiritual está en tres tiempos. Y la salvación inicia con la salvación del tiempo pasado. Y vamos a ver que esto no solo apunta a la obra hecha por Cristo en la cruz, sino también al hecho de que en un punto bien específico de nuestra historia, la gracia de Dios se manifestó trayéndonos salvación personalmente. Quiero decir algo, mis amados hermanos. Para el creyente, si en algún momento a usted le preguntaran, ¿es usted salvo? Un creyente puede decir con toda seguridad, yo fui salvo en el pasado, estoy siendo salvo en el presente y seré salvo en el futuro. Pero para un inconverso, la salvación está solamente en el tiempo futuro. En el momento que esta persona ponga su fe en Cristo, en ese momento, hermano, esta persona será salva y experimentará la salvación del primer tiempo. Pero nosotros que ya somos salvos como creyentes, hermano, esa salvación ocurrió en un punto del tiempo en el pasado. ¿Qué significa? Que si a usted le preguntan cuándo usted fue salvo, usted puede decir, bueno, yo fui salvo en el año tal, en el mes tal, ¿verdad? En tal día, cuando escuché el evangelio, lo entendí, lo creí, ¿verdad? Y puse mi fe en Cristo, ¿verdad? En ese momento de la historia, hermano, usted, hermano,
fue salvo eh, de la pena del pecado, ¿verdad? Personalmente. Entonces, la salvación del primer tiempo es en un punto de tiempo del pasado. Dice que esta gracia que brilló en un punto del tiempo en el pasado es una salvación que está disponible para todos los hombres. O sea que esta declaración no significa que todas las personas son salvas. Sin embargo, la gracia está disponible para todos. O sea que la escritura deja en claro que el sacrificio de Cristo en la cruz hizo que la salvación estuviera disponible para todas las personas. Sin embargo, no todas las personas aceptan esta oferta de Dios o deciden creer, mejor dicho, en el Evangelio para ser salvos. Vamos a leer este versículo, hermano Mario, primera de Juan 2:2, y vamos a ir leyendo otros pasajes más a continuación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, es importante que usted vea que la gracia, hermano, es para todos los hombres. Dice, y no solamente para los nuestros, sino también para los de todo el mundo. Qué interesante es, hermanos, que algunos, hermanos, cuando ven que todos han pecado, la palabra todos para ellos significa todos, pero para otros, cuando escuchan la palabra todos aquí, no significa todos. Entonces, es interesante cómo, hermano, la Biblia nos hace distinción que la salvación es para todos los hombres. Sin embargo, esta oferta no es recibida por todos los hombres. Aunque es para todos, no todos reciben esta oferta gratuita de Dios. San Juan 1:12 nos dice cómo se recibe esta oferta, cómo se recibe este regalo. ¿Cómo dice San Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, dice que hay que recibirle, hay que recibirle. Entonces, pero ¿cómo se recibe? No se recibe levantando la mano, no se recibe pasando al frente, no se recibe haciendo una oración del pecador. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Nuevamente el requisito bíblico para la salvación es poner la fe en el nombre de Cristo. ¿Y por qué dice en el nombre? Los que creen en su nombre. Porque un nombre dice quién es y qué ha hecho una persona. Yo le pongo un ejemplo a usted. Si usted escucha la palabra Hitler, usted rápidamente va a saber quién fue Hitler y qué hizo Hitler. Si escucha la palabra Bin Laden, usted va a saber quién es Bin Laden y qué hizo Bin Laden. Por lo tanto, si usted escucha la palabra Jesucristo, el nombre Jesucristo, usted va a saber quién es Jesucristo y qué hizo Jesucristo, porque es solo a través de Jesucristo, del sacrificio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, hermano, que la persona que pone su fe en Él puede recibir esta oferta de salvación. Gálatas 3:26, ¿qué dice, hermano? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esta oferta ya vimos que es recibida cuando ponemos la fe en Cristo y por lo tanto, cuando usted pone la fe en Cristo, en ese momento usted se vuelve hijo de Dios. Una vez una persona, cuando estábamos evangelizándola en la calle, escuchaba yo cómo estaba debatiendo con otros creyentes y esta persona le decía, pero miren muchachos, todos en el mundo somos hijos de Dios. En ese momento yo intervine en la plática y le dije, señora, discúlpeme, pero no todos en el mundo somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que reciben la salvación por fe en Cristo son hijos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice que usted es hijo de Dios cuando pone la fe en Él. Y eso es lo que Gálatas 3:26 nos dice. Si una persona no ha puesto la fe en Cristo para salvación, entonces es solamente creación de Dios, pero no hijo de Dios. San Juan 3:16 nos vuelve a recalcar, y lo sabemos de memoria, este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él
cree, no dice crea, sino dice cree, griego pistis o pisteo, que significa poner, depender en, confiar en o depender solamente en. Para todo aquel que depende solamente de Cristo, hermano, y de su obra, entonces puede ser salvo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la oferta de Dios es clara a todos los hombres, está disponible para todos. Sin embargo, no todos deciden creer en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Y por lo tanto, aunque está esta oferta para todos los hombres, no todos los hombres reciben la salvación. Eso nos lleva al punto 2. La salvación solo llega a ser propiedad de aquellos entonces que creen en el Señor Jesucristo y, como dice la palabra fe en la Biblia, o creer, que es confiar en, que confían en su sacrificio por sus pecados. Primera de Juan 5:1, ¿qué dice, hermano Mario? Vamos a estar utilizando bastante el hermano Mario aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo Ujú. aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ah, interesante. Entonces, ¿cómo usted viene a ser propietario de la salvación? ¿Cómo usted viene a ser hijo de Dios? ¿Cómo usted viene a ser una persona liberada en un punto del tiempo en el pasado? Cuando usted pone su fe, cree en el Señor Jesucristo, confía en su sacrificio por sus pecados. Dos, la gracia en relación al segundo tiempo de la salvación en la Biblia se conoce como la doctrina de la santificación. Entonces, ya vimos que la salvación espiritual, les dije, está en tres tiempos. En el pasado, que es la salvación o liberación de la pena del pecado. ¿Y cuál fue el requisito para ser salvo? Poner la fe solamente en Cristo. En ese momento usted es hijo de Dios y usted es salvo de la pena del pecado. Usted está libre del peligro de ser condenado en el infierno. Y esa es la salvación que se da en un punto de tiempo en el pasado cuando usted puso su fe en Cristo. Pero ahora, Pablo, después de haber manifestado en el versículo 11 que la salvación es para la salvación de los hombres en cuanto al primer tiempo, ahora Pablo nos va a enseñar en el versículo 12 de Tito capítulo 2 que la salvación también, o sea, la gracia de Dios es importante para que usted pueda vivir una vida de piedad. Porque si acuérdese que si usted va a animar a los ancianos, va a animar a las ancianas, va a animar a los jóvenes, a hembras y varones, y va a animar a los siervos y a todo creyente a vivir una vida de piedad, los creyentes tienen que saber cómo es que pueden vivir una vida de piedad, cómo pueden experimentar la vida de piedad. Es interesante esto, hermano, porque una gran cantidad de iglesias legalistas en la actualidad, hermano, están constantemente presionando para que los creyentes vivan piadosamente. Sin embargo, les hablan de santidad, les hablan de piedad, les hablan de que Dios no tolera el pecado, de que Dios no quiere hijos suyos pecadores y que un hijo de Dios no peca y tergiversan tanto y es tanto el anhelo de ellos de querer vivir en santidad, pero no entienden cómo es que realmente un creyente puede experimentar verdadera santificación. Y la santificación no es por leyes. La santificación no es promovida o motivada en el creyente por un conjunto de leyes estrictas que van, hermanos, a gobernar su vida. De hecho, hermanos, nosotros no respondemos correctamente a la ley. Sin embargo, vamos a ver cómo Pablo va a decirle a Tito, ¿sabes qué? Motívalos a vivir piadosamente y el medio para eso es la gracia de Dios. Entonces vamos a ver cómo la gracia de Dios se relaciona con el segundo tiempo de la salvación, que es nuestra santificación, la santificación que experimenta todo aquel que primero ha sido salvo en el primer tiempo de la salvación, ¿verdad? Aquel que ha sido justificado. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Versículo 11 para salvación, pero también la gracia quiere enseñarnos, ¿verdad? O sea que la gracia en el versículo 12 quiere ser
quiere fungir el papel de un maestro. ¿Y qué significa literalmente enseñándonos? La gracia quiere instruirnos. ¿Y por qué quiere instruirnos, hermanos? Porque cuando una persona nace de nuevo, recuerde que toda su vida anterior, él estuvo acostumbrado a vivir como esclavo del pecado. Y ahora necesita instrucción para saber cómo vivir para Cristo. Ahora necesita aprender cómo puede vivir, caminar, aprender a caminar ahora como una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y por eso necesita la instrucción. El concepto de instruir es diferente al de simplemente enseñar. El instruir implica la idea de la disciplina, además de la enseñanza, ¿verdad? O sea que esta no es una simple enseñanza, sino que es una enseñanza práctica, hermano, ¿verdad? Es importante esto. En el libro de Proverbios, así como en Hebreo, la idea de la disciplina está estrechamente ligada al amor de un padre. Vamos a ver qué dice Proverbios 1.8, por favor, hermano Mario. Proverbios 1.8 y después vamos a leer Proverbios 6.20. Y voy a pedir al hermano Mario después que terminemos con Hebreos 12:5 al 11, ¿verdad? Vamos a ver cómo la idea de disciplina aquí, ¿verdad? Que estamos hablando sobre el punto de instruir, que es disciplina, hermanos, ah, o enseñanza disciplinada, hermanos, está ligada al amor de un padre. O sea, ahora nosotros estamos en una relación con Dios, donde Él no solamente es nuestro creador, nuestro salvador, sino que ahora Él va a tratarnos como un padre, con amor. Y un padre va a tratar con amor a su hijo y por eso lo va a disciplinar para que Él aprenda, hermano, le va a enseñar con disciplina para que él aprenda cómo vivir para él. Y vamos a ver qué dice Proverbios 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Qué interesante que hablando de la relación de un padre o cómo deben de ejercer la disciplina los padres en el hogar, vemos que la función de un padre es dar instrucción. Nuevamente, hermano Mario, repita ese versículo porque yo quiero que los hermanos lo escuchen bien, para que también aprendamos un poquito de cómo debe de ejercer la disciplina, cómo deben ejercer la disciplina los padres de manera terrenal. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Bien, entonces mire qué es lo que hace el papá. El papá instruye, disciplina al hijo. ¿Y qué debe de ser una mamá? Bueno, la mamá no debe de estar en oposición al padre cuando lo disciplina, sino que la mamá debe de estarle diciendo al hijo, ¿sabes qué, hijo? Oí a tu papá, oí a tu padre, ¿verdad? Entonces, es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Pero el punto aquí, hermanos, poniendo el ejemplo de cómo disciplinan los padres, hermanos, vamos a ver que ellos disciplinan por amor, porque ellos quieren que su hijo camine bien, hermano, viva bien. Y por eso Proverbios 6:20, ¿qué dice, hermano? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo es que un hijo no va a poder experimentar una vida piadosa? Cuando él no guarda la enseñanza que sus padres le han dado, cuando él no valora la exhortación que sus padres le han dado. Y eso es lo que vemos en Hebreos 12. Bajo ese ejemplo de la familia va a enseñarnos Dios cómo él también, el amor de él como padre está ligado a la disciplina. Y por eso, mis amados hermanos, Hebreos 12, versículo 5, ¿qué dice, hermano? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, Ahí porque el quedemos. Señor, Ahí quedemos. Vamos a ir versículo a versículo. Entonces, aquí nuevamente la figura es un padre con el hijo. Y le dice nuevamente, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor.
todo inicia, hermano, si usted como hijo quiere experimentar una vida de piedad, inicia con la actitud que usted tiene con respecto a la exhortación, a la enseñanza, a la palabra que su padre le da. Entonces, hermano, su padre lo disciplina porque lo ama. Su padre le enseña, lo exhorta porque lo ama. Pero cuando un hijo, hermano, ¿verdad? Menosprecia, ¿verdad? Como dice aquí, la disciplina del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y hermanos, en vez de valorar la disciplina, la enseñanza o disciplina de amor de su padre, menosprecia o se siente irritado porque es reprendido por él, comienza a tener problemas. Entonces yo creo, hermanos, que los creyentes que no experimentan una vida de piedad, no la experimentan porque su actitud hacia la palabra, a la disciplina del Señor no es correcta. Ellos, hermanos, no están presentando valor a la enseñanza de la gracia. La gracia quiere enseñarnos a vivir piadosamente, pero los hijos a veces menosprecian la enseñanza de la gracia. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 6? Aquí vemos el amor del Padre. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces observe cómo primero el Señor, hermano, nos dice, ¿sabes qué? No tengas una actitud de menosprecio a la disciplina que Dios te da, ¿verdad? Segundo, debes de saber que Dios te disciplina porque te ama. O sea, la disciplina en la Biblia está ligada al amor de Cristo. De hecho, la disciplina del Señor para cada uno de sus hijos es la expresión mayor de amor hacia ellos, ¿verdad? Pero la disciplina, cuando es menospreciada, cuando la palabra de Dios, cuando la exhortación es olvidada, la disciplina del Señor se vuelve más intensiva. Dice que cuando olvidamos la exhortación, versículo 5, ahora el Señor tiene que azotarnos. Y si no entendemos con la exhortación, ¿verdad? Entonces, perdón, primero nos exhorta, después nos disciplina, y si no entendemos con la disciplina, entonces ahora nos azota. Y el azote es, hermanos, el nivel mayor de la disciplina aplicada a aquellos que menosprecian, hermanos, la palabra, la disciplina, la exhortación de Dios. Y es por eso, hermanos, eh, que el versículo 7 dice hasta el 11 lo siguiente, hermano Mario. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Bien, entonces, ¿por qué nos disciplina el Señor? Para que seamos partícipes de la vida de piedad, ¿verdad? A veces, mis amados hermanos, cuando Dios mira que nosotros tenemos una actitud negativa a su disciplina, a su exhortación, Él va a tener que tratarnos como hijos, ¿verdad? Y el propósito de disciplina no es destruirnos. El propósito de su disciplina es que seamos partícipes de la vida piadosa. Así que nuestro Padre Celestial nos disciplina cuando erramos, hermano, ¿verdad? Y eso es lo que estamos aquí viendo, ¿verdad? Nos disciplina cuando erramos. Y esa disciplina es amor de un padre que ama a su hijo. Esa es la gracia de Dios en acción. Dios conoce lo que podría herirnos y lo que también puede evitar que maduremos. A veces, hermanos, los creyentes somos propensos a ir en contra de la voluntad del Señor y muchas veces detenemos nuestro crecimiento
espiritual y por eso Dios tiene que disciplinarnos. Otra cosa que es bien frecuente en los creyentes es que los creyentes, hermanos, no tienen una perspectiva correcta del pecado. En cierta oportunidad le preguntaron a una persona, ¿qué es para ti el pecado? Y alguien dijo, es que el pecado es bueno, dice, pero es dañino. Y cuando un creyente dice eso, no se está dando cuenta realmente de lo podrido, errado, dañino en extremo es el pecado. El pecado, hermano, es lo más inmundo que puedes ver. Y a menos que no veas el pecado como lo que es, hermano, vas a tener serios problemas. Y por eso Dios, por su gracia, hermano, va a aplicar disciplina porque nos ama, porque Él quiere que no seamos heridos por una vida de pecado. Él quiere evitar que nosotros detengamos nuestra madurez. Así que Él amorosamente va a extender sus alas de gracia sobre nosotros para enseñar a nuestros corazones a confiar en Él profundamente y no seguir dependiendo de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y no seguir obedeciendo a aquel del cual no tenemos por qué estar obedeciendo. Así que mis amados hermanos, a veces los creyentes no miran el pecado como algo serio y pasan los días y los días y los años y están cómodos con sus estilos de vida que no agradan al Señor. Una vez me preguntó un creyente, ¿qué debo de hacer entonces, hermano? Hacer la voluntad del Señor. Usted ha sido libre del poder del pecado y usted ahora puede depender del Señor para vivir a la manera de Dios, a la forma de Dios. Y Dios quiere enseñarle a su corazón a confiar en Él profundamente. Tito 2:12 dice, la gracia sea manifestada para enseñarnos a qué, a renunciar a la impiedad. No, hermanos, la gracia no es como muchos piensan que es una licencia para el pecado. La gracia verdadera, la gracia bíblica en la escritura nos enseña a renunciar a lo que va en contra de Dios, a lo que va en contra del carácter santo de Dios. La gracia nos enseña no solo a vivir vidas piadosas, sino también a rechazar la oscuridad del pecado. Tú tienes que preguntarte entonces cuál es tu actitud hacia el pecado. ¿Lo estás rechazando o lo estás abrazando? ¿Lo estás viendo como lo que es, lo dañino que es para tu vida o estás cómodo con una vida de pecado? Tú tienes que preguntarte ahora por qué Dios a veces tiene entonces que permitir o recurrir a la disciplina amorosa. El versículo C dice, la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos a renunciar, dice, a los deseos mundanos. Bueno, los deseos mundanos también se puede traducir como pasiones mundanas o deseos carnales. Este concepto se enfoca a las impurezas sexuales, un pecado en el cual arrastra a tantos creyentes lejos de Dios hacia el mundo. En esta cultura de los cretenses, hermanos, esta cultura era extremadamente pagana, ¿verdad? Y era el deseo de Dios y es el deseo de Dios también para nosotros, que nosotros vivamos diferente a la filosofía de vida del mundo. En Tito 1, versículo 12, nos dice cómo vivían los cretenses. Dice que eran mentirosos, malas bestias. Malas bestias significa que no podían controlar sus deseos, hermanos carnales, ¿verdad? Eran glotones y ociosos. Y hermanos, y ellos necesitaban ser reprendidos, necesitaban ser exhortados con la gracia, necesitaban ser tratados con la gracia. Mire que la carnalidad en el creyente no se trata con un conjunto de leyes y presiones, hermano. La carnalidad de los creyentes se trata a través de la enseñanza de la gracia. Mientras más tú entiendas la gracia, más vas a valorar el favor inmerecido de Dios. Entonces los deseos mundanos aquí puede traducirse como pasiones mundanas o deseos carnales. Este concepto se enfoca en las impurezas sexuales, un pecado en el cual arrastra a los creyentes a estar lejos de la comunión de Dios, ¿verdad? Y hermanos, y a veces están cerca en la manera con el mundo, cómo el mundo vive. Y Dios no quiere eso para sus hijos. En la santificación, la gracia es nuestro entrenador personal para que tengamos una separación del pecado, hermano, para distanciarnos
del pecado. O sea que nuestra relación ahora con el pecado, con la naturaleza pecaminosa, ya no es la misma, ¿verdad? Es importante y eso lo vimos en Romanos 6. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Esto es especialmente importante para nosotros en una época en la cual nos asaltan con tantas imágenes a través de una cultura distorsionada que promueve el pecado sexual como saludable a través de la pornografía y la lujuria, fornicación, adulterio y otras prácticas que no honran ni agradan al Señor. Es interesante, hermano, y yo oro, hermano, por los creyentes, ¿verdad? Porque, hermanos, hoy en día estamos experimentando tiempos donde los creyentes, hermanos, están, hermanos, en la práctica de estos pecados sexuales, como en la práctica de otros pecados que no agradan al Señor. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios quiere que tú seas un creyente saludable y Dios quiere que tú entiendas que la herramienta que Él te ha dado para que tú puedas vivir y aprender a vivir piadosamente es la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo es para tu salvación del infierno, sino también para que seas salvo del poder de la naturaleza pecaminosa y no sigas tú siendo seducido a vivir de esta manera que no agrada al Señor. Esta cultura en la que vivimos está fuera de control, hermano. Hermanos, hoy en día, hermano, no se le da honor al matrimonio, ¿verdad? Muchos creyentes, hermanos, han llegado a la conclusión de que los deseos mundanos es la norma de vida para ellos, ¿verdad? Y muchos creyentes están cómodos con ese estilo de vida, pero vemos que la gracia de Dios quiere enseñarnos, quiere, hermanos, que tú sepas que la gracia está para que seas libre de adicciones y pasiones y para poder llenarte con esperanza, para que vivas realmente una calidad de vida. Primera de Juan 2:15 al 16, ¿qué dice, hermano Mario? Por favor, aquí creo que lo tenemos, vamos a leer. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oigan, no dice que él no ha sido tratado con el amor del Padre. Los creyentes sabemos del amor del Padre hacia nosotros. Los creyentes sabemos muy bien cuánto Dios nos ha amado. El problema no está en lo que sabemos de que si Dios nos ama o no. Dios nos ama, lo sabemos. El problema es que nosotros no hemos aprendido a amar a Dios. ¿Verdad? Porque amamos al mundo, estamos cómodos con esa forma de vida. Y cuando usted está cómodo con una vida pecaminosa, oiga, usted no ha aprendido a amar a Dios. Ese amor con el que Cristo lo amó, usted no ha aprendido también a amar a Dios de la misma manera, ¿verdad? Porque los creyentes a veces amamos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, la belleza. ¿Qué es lo que más valora hoy en día, hermanos, el mundo? La belleza, la inteligencia, el atletismo, el dinero. Y vemos a los creyentes, hermanos, yendo tras sus deseos, hermanos, buscando no la piedad, sino el querer cumplir los deseos de su naturaleza pecaminosa y no los deseos de Dios. Y lamentablemente el pecado es extremadamente destructivo. El versículo 12, parte D, dice que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que vivamos en este siglo. ¿De qué manera? Bueno, dice sobria. ¿Y qué significa esta palabra sobria? Bueno, sobrio significa en su juicio cabal. ¿Qué significa esto? En su juicio cabal. Mire, esto es bien interesante, ¿verdad? Eh, Vuelvo y repito, ¿qué es lo que sucede muchas veces en la vida de los creyentes? Que los creyentes, hermanos, el pecado lo normalizan, ¿verdad? No lo miran como un problema verdadero, como algo destructivo, sino que lo ven como un estilo de vida normal. Están cómodos con el pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la sobriedad? Si ellos estuvieran sobrios, entonces ellos entenderían, los creyentes entenderíamos, hermanos,
en el peligro que se encuentra un creyente que vive carnalmente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Vamos a leer Proverbios 9:10. Por favor, hermano Mario. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Ujú. ¿Qué dice después? y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, el temor de Jehová es el principio, ¿qué dice? De la sabiduría. Mire, qué interesante, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Bueno, usted sabe que hay mucha gente que tiene mucha información en su cabeza acerca de lo que es bíblico, pero no tienen sabiduría. ¿Y por qué no tienen sabiduría? Porque sabiduría tiene que ver con la aplicación de la verdad. Entonces, muchos creyentes, hermano, saben mucho de la palabra, pero no lo viven. Y esto es un problema en un creyente carnal, ¿verdad? Y este era el problema de los creyentes de Creta. Ellos eran salvos, ¿verdad? Ellos conocieron la gracia del Señor, pero no estaban viviendo una vida de acuerdo con la gracia. Entonces, recuerda aquel principio que le enseñé hace tiempo. El conocimiento, la enseñanza no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Entonces, esta palabra sobrio significa en su juicio cabal. Una persona que está en su juicio cabal es capaz de ver dónde está el problema y no está cómodo con ese problema. Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo. Eh, Mis amados hermanos, todos tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no, hermano? El asunto es que la naturaleza pecaminosa tiene siempre un pecado recurrente. Y a veces el pecado recurrente no es el mismo en todos los creyentes. A veces el pecado recurrente en unos creyentes es la mentira, en otros es la pornografía, en otros es la fornicación, en otro es el adulterio, en otro es el robar, el otro es... O sea, ese pecado recurrente puede manifestarse diferente en diferentes tipos de pecado en los creyentes, pero todos tenemos naturaleza pecaminosa. Ahora, lo que deberíamos nosotros entender es que necesitamos la gracia de Dios para que podamos nosotros adquirir sobriedad, o sea, juicio cabal, que podamos nosotros con firmeza detectar que esto que practicamos no va a traer nada bueno, que la manera como estamos conduciéndonos en nuestro diario de vivir no nos va a llevar a nada bueno. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo muestra que usted es sabio? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por eso dije, el aprendizaje no ha ocurrido a menos que el estilo de vida haya cambiado. Santiago 3:17 al 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría, hermanos, si usted quiere ser sobrio, usted necesita la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo alto es pura. Y ahorita mismo se me está viniendo un versículo a la mente, hermano, que si queremos ser sobrios, necesitamos adquirir sabiduría pura. ¿Y por qué es importante adquirir sabiduría pura? Jesús dijo la importancia de adquirir sabiduría pura. ¿Qué dice, hermano Mario? San Juan 17:17. Este versículo se me vino ahorita a la mente. ¿Por qué es importante la sabiduría pura? ¿Qué dice San Juan 17:17? Búsquenlo, hermano. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la sabiduría de lo alto es pura, ¿verdad? ¿Y qué hace la sabiduría pura? Santifica. ¿Quién es sabio entonces entendido? Bueno, aquel
que recibe la sabiduría pura y que hace uso en la vida diaria de esa sabiduría pura. Permite a Dios obrar a través de su palabra y el Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Entonces esto es importante. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que vivamos en este siglo. ¿De qué manera? Justa. En la salvación, por la fe en Cristo, fuimos declarados legalmente justos. De manera similar, para nuestra santificación, después de la salvación, continuamos viviendo por la fe en Cristo. Entonces, si en el primer tiempo recibimos la justificación de forma legal, ¿qué quiere hacer Dios en la santificación? Quiere reproducir esa justicia que hemos recibido. Dios no quiere que solo legalmente seamos propietarios de esa justicia. Dios quiere también reproducir esa justicia en nosotros. Dios quiere que usted viva en dependencia de Dios y no siguiendo los deseos de su naturaleza pecaminosa. Por eso, Romanos 1:17, ¿qué es lo que nos dice, hermano Mario? Versículo que lo estudiamos en la carta a los Romanos. ¿Qué dice Romanos 1:17? Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está Ujú. escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, dice, por fe, primer tiempo la salvación, y después dice, para fe, segundo tiempo, santificación. ¿Verdad? Es por la fe en Cristo, hermano, que usted puede, hermano, de manera similar como en la justificación, usted puede ahora experimentar santificación. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que vivamos en este siglo, dice, piadosamente. El vivir en este siglo piadosamente es representar a Dios en este mundo pecaminoso viviendo en santidad. Pues recuérdese que esto tiene que ver con su identidad. ¿Quién es usted en Cristo? Usted es un representante de Cristo, ¿verdad? Y Dios quiere que lo represente dignamente. La gracia es el medio por el cual esto es logrado. Colosenses 1:25, ¿qué dice Colosenses 1:25? Por favor, hermano. Y va a leer después del 25, 26 al 28. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26, ¿Sigo? del 26 al 28. Ok, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Mm. Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cristo en nosotros, ¿con el fin de qué? Dice que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, un creyente maduro, un creyente dependiente de Dios, un creyente no esclavo en su mente del poder del pecado, sino un creyente salvo tanto en su justificación como también en su santificación del poder del pecado. La gracia en relación al tercer tiempo de la salvación ahora. Ya vimos el primer tiempo de la salvación espiritual, que es la justificación. Ya vimos el segundo tiempo de la salvación espiritual, que es la santificación. Ahora vamos a ver el tercer tiempo. Hemos visto entonces que el problema ahora es, y la pregunta que está en juego es entonces, hemos visto que la carnalidad en el creyente es a causa de la existencia de una naturaleza pecaminosa que está todavía en él. La pregunta es, y entonces, ¿qué podemos
¿Cuándo es que vamos a ser libres de esa naturaleza pecaminosa? Porque este es el problema. Quiero que vaya a Romanos capítulo 7, ¿verdad? Versículo 14. Esto lo vimos en Romanos, pero se lo voy a recordar. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que dice el pecado que mora en mí, la naturaleza pecaminosa que está en mí, hermano. ¿Verdad? Entonces Pablo dice en el versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice después en el versículo 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta palabra cuerpo de muerte da la idea que se daba en la cultura romana cuando alguien mataba a otra persona. El castigo era que la persona que había cometido el delito de homicidio tenía que cargar el cuerpo muerto de la víctima. Eso significaba, hermano, que a medida el cuerpo muerto se iba descomponiendo y engusanando, también el vivo se iba pudriendo con el cuerpo muerto. En otras palabras, el ofensor o el que cometió el delito tenía que cargar un cuerpo engusanado. Y Pablo miraba así el pecado. Así miraba Pablo a la naturaleza pecaminosa que estaba en él, que está en nosotros. Por eso, hermanos, les he dicho, hermanos, cuál es tu perspectiva. Por eso dice, la gracia quiere enseñarnos a vivir sobriamente, o sea que con un juicio cabal, hermanos, hay un problema en nosotros. Pero, y Pablo dijo, miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? De este muerto que lo ando cargando en este cuerpo. ¿Quién me va a librar? La respuesta está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es la solución? Porque Jesucristo no solo nos salvó del infierno, no solo nos salvó del poder del pecado, sino que también nos va a salvar de la presencia del pecado. O sea que en nuestra glorificación, el día que nosotros recibamos un cuerpo glorificado, ese cuerpo ya no tendrá más naturaleza pecaminosa. La gracia nos enseña también a estar con esperanza. Solo aquel que ha puesto la fe en Cristo, que ha sido salvo por la gracia de Dios, puede tener verdaderamente esperanza. Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó a tener esperanza. ¿En quién? Él recordó Jesucristo. La esperanza verdadera está en aquellos que han puesto la fe en Cristo. La frase aguardando tiene la idea de anticipación esperanzada con un gran deseo de ver. Además, aguardando es un participio de tiempo presente en griego, significando una anticipación a todo momento. Cuando Pablo escribió a Tito, no hubo una separación entre el vivir piadosamente en el versículo 12 y el deseo de anticipación de la venida del Señor en el versículo 13. Hermano, no hubo una separación. O sea que un creyente, hermano, debe de vivir su vida con la esperanza bienaventurada. ¿Y por qué la esperanza bienaventurada, hermano, nos enseña a vivir piadosamente? Bueno, vamos a ver varias cosas. Pero primero leamos Primera de Pedro, hermano Mario, por favor, capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Ujú. para una herencia incorruptible, Ajá. incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que Amén. sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para Ujú. alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual Entonces, vosotros, aquí,
Entonces aquí está hablando en el versículo 6, versículos 5 y 6, de una salvación que está ya preparada y que va a ser manifestada en el tiempo futuro, en el tiempo postrero. Y esta es la salvación del tercer tiempo, esta es la salvación de la presencia del pecado, hermano. Y esta es la esperanza del creyente. Por eso Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Pablo miró a Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Es por la obra de Cristo que nosotros tenemos la garantía de la glorificación, del día en que no tendremos ya un cuerpo con naturaleza pecaminosa, sino un cuerpo totalmente glorificado. Este versículo nos enfoca entonces a nuestro Salvador y su venida de nuevo por nosotros, lo cual podría suceder en cualquier momento. Muchas iglesias dudan de enseñar el inminente regreso de Cristo, pero es esta posibilidad inminente la cual realmente nos anima a vivir piadosamente. Es esta esperanza lo que puede animar a un creyente a vivir piadosamente. Mire, muchos creyentes que no entienden la gracia piensan que lo que anima a un creyente a vivir piadosamente es el miedo al infierno. Y recuerdo yo que antes le ponían a las personas la película del infierno ardiente. ¿Y por qué? Porque ellos querían meterle miedo a la persona para que vivan diferente al creyente. Pero al creyente, hermano, si algo puede animar al creyente a vivir piadosamente, es la esperanza que tenemos de la gloria futura. Y yo quiero que piensen en esta pregunta, porque voy a hacer esta pregunta a todos los que están aquí. ¿Cómo el regreso de Cristo, la glorificación, la esperanza de gloria, puede animarte a ti a vivir una vida piadosa? Primera de Juan 3, 1 al 3. ¿Qué dice, hermano Mario? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto Ujú, el mundo no conoce, porque no le conoció a Él. ujú, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se mm. purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ah, entonces, el que tiene esta esperanza, ¿qué produce en aquel que tiene esta esperanza? El deseo de vivir piadosamente, se purifica a sí mismo. Cómo así, hermano? ¿Cómo entonces el regreso de Cristo, la esperanza bienaventurada, la glorificación futura puede animarte a ti como creyente a vivir piadosamente? Es una buena pregunta. Bueno, la gracia nos enseña a aguardar, dice el versículo 13, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunas traducciones ponen esto como la manifestación gloriosa, pero la manifestación de la gloria es la traducción más cercana al griego. La manifestación de la gloria se refiere a la gloria que Cristo ya goza en el cielo. Esta manifestación será una terrible conmoción para el mundo, pero para los creyentes será el momento más grandioso de todos los tiempos. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18 nos habla acerca de esto también. Usted puede leerlo más adelante. De nuestro gran Dios, dice, y Salvador Jesucristo. La Biblia promete que Jesucristo, no Dios el Padre, aparecerá. Esta aparición es exclusiva del rol del Hijo. Este versículo enseña claramente que Pablo creía, enseñaba y comunicaba la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la glorificación futura, la esperanza de gloria, puede animarte a vivir piadosamente? Lo vamos a estar viendo en nuestros comentarios después de esta enseñanza. Ahora veamos, hermanos, el punto de Cristo y sus redimidos en la próxima, hermanos, aparte de esta enseñanza, hermanos, tan importante. Oremos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que hemos estado estudiando. Rogamos, Padre, para que esta enseñanza esté siendo clara y edificante en nuestros corazones y nuestra mente, y que esta palabra nos esté animando a vivir piadosamente para ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.